¿Cómo estás, mi querida Cata? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? ¿Cómo se identifica ese problema? Mira, en general es un problema más común de lo que pensamos. El 70% de la población mundial tiene intolerancia a la lactosa y muchos de ellos no lo saben porque se asocian los síntomas a muchas cosas parecidas. Como ¿En Chile el mismo porcentaje? Más o menos parecido, 70%. 60 y algo en Chile. Lo que pasa es que la raza mapuche tiene harta prevalencia de tener intolerancia a la lactosa. La raza un poquito más europea tiene un poco menos, ¿ya? Entonces por ese lado tenemos un poquito más de influencia genética que nos hace tener esta intolerancia a la lactosa. ¿Es genético? Es genética, tiene un factor importante genético. Sin embargo, podemos hacernos intolerantes a la lactosa por dejar los lácteos completamente y dejar de producir esta enzima, la lactasa. Cuando nosotros no consumimos lácteos ya no tenemos esa enzima en el fondo y a la larga, claro, nos hacemos intolerantes a la lactosa y si queremos consumir otra vez, volver a... ¿Y por qué dejamos de tener lactasa? ¿Por qué pasa? Eso pasa principalmente a medida que destetamos, o sea, que dejamos de dar pecho, tiende a disminuir bastante la lactasa, ¿ya? Sin embargo, por un tema genético hay gente que disminuye demasiado y se empiezan a aparecer todos estos síntomas que ya sabemos que son flatulencia, dolor abdominal, deposiciones un poquito más líquidas, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos esta lactosa que consumimos el azúcar de la leche, de los lácteos en general, que consumimos y no se pudo digerir. Entonces fermentó en nuestro intestino grueso y al fermentar genera estos gases y este malestar que nos sentimos mal porque no se pudo digerir. Está fermentando en este minuto, está radioactivo, bobito, cuidado. Como 3 días fermentando. No intolerante a la lactosa, déjenme. Oye, una pregunta, se supone que uno debiera dejar, porque se supone que ya cuando uno deja de amamantar, porque estás tomando leche humana y después empiezas a tomar leche de vaca. Claro. Entonces, se supone que uno debería dejar de tomar leche desde que tú dejas de tomar la leche materna, digamos. No es tan así. Lo que pasa es que en general nosotros toleramos una cantidad de lácteos no muy grande, ¿ya? O sea, podríamos consumir 2, 3 lácteos al día y no pasa nada en el fondo. Es cuando en realidad nosotros consumimos muchos lácteos, eso no se recomienda tanto. Ese es un tema súper controversial. ¿Por qué? Porque han salido varios estudios que dicen que la leche es mala, pero la leche entera es muy mala. Y eso está súper estudiado, que genera muchos problemas cardíacos y por la grasa que tiene, saturada, etcétera. Pero se modificó, pues, por eso salió la descremada, la lactosada. Pero en general los lácteos se ha descubierto, tiene mayor asidero científico, que tienen beneficios para la salud versus lo que hace mal, o estos estudios nuevos. Por ejemplo, el aporte de calcio en las mujeres. Exacto. Nosotros podríamos cubrir la cantidad de calcio a lo mejor con frutos secos, algunas verduras, almendra, etcétera, que tienen mucho calcio, pero sin embargo deberíamos consumir grandes cantidades y además de eso tienen oxalatos que inhiben un poquito la absorción de ese calcio que tiene esa misma fruta o verdura o fruto seco. ¿Y la leche de almendra? En general es buena, pero no es tan buena porque nos faltan un poquito de proteínas ahí, tiene un poquito más de grasa. O sea, ni la leche soya, ni la leche de almendra, ni la leche de avena. En general, mira, yo soy súper partidaria de los lácteos, ¿ya? Y hay muchas colegas que no lo son, ¿ya? Y que sí fomentan un poquito el consumo de leche de soya, de almendra, etcétera, que en general se puede, pero nos va a estar faltando las proteínas. Yo soy partidaria de los lácteos principalmente por un tema proteico, una colación fácil de obtener a media mañana, a diferencia de, no sé, de comerte unas claras de huevo, que es complejo comerlo en un trabajo, en una oficina o en la universidad, qué sé yo. Entonces, ¿qué es fácil? Una leche de yogur que te aporta proteínas y te mantiene el metabolismo acelerado. Pero déjame hacerte una pregunta porque hay muchas amigas que nos deben estar mirando en la casa, ¿verdad? Y dice, bueno, ya sabemos que la leche tiene lactosa, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué otros alimentos tienen la lactosa encubierta, por así decir, que uno no se imagina que lo tiene? Ya, es súper importante entender que un intolerante a la lactosa, hay grados de intolerancia a la lactosa. Un intolerante a la lactosa normal, que es el más frecuente, en general tolera más o menos 12 gramos de lactosa al día, que eso corresponde a un vaso de leche. Un vaso de leche. Al día, ¿ya? Sin embargo, hay gente que es muy intolerante y ya tiene que fijarse en todo lo que consume en el transcurso del día. Todo lo que está hecho con leche, por ejemplo, desde un helado, el chocolate, el pan, hay queques, pasteles, etcétera, que sí tienen lactosa porque fueron hechos en lugares que se preparan cosas con leche o directamente fueron preparados con leche, tienen no leche sabemos. en su preparación. También los multivitamínicos, hay un montón de cosas que tienen oculto. ¿Los multivitamínicos también? También, la mayoría. Vienen con lactosa incluida.
Eso es O sea, los suplementos alimenticios. Exacto. Eso es para personas muy intolerantes. Vuelvo a insistir que hay grados de intolerancia y hay gente que tolera un poquito más los lácteos. En general, por ejemplo, el yogur no tiene tanta lactosa y podríamos consumir a lo mejor un poco más de esto en comparación a la leche propiamente tal que contiene lactosa. Hay una pastilla, yo me hice un tratamiento y me dijeron, mira, no sabemos si eres intolerante, pero me dieron una pastilla y me dijeron, cada vez que tú tengas la necesidad de consumir ¿El Rabotril o la otra? No, la otra, se lo estoy dejando. Te tomas la pastillita para, justamente no me acuerdo el nombre Lo que pasa es que esas pastillitas... para que no te haga mal. ¿Eso no lo puede tomar eternamente, esa pastilla? Sí, esa pastillita es la enzima, la lactasa. Tiene esa enzima, entonces te hace digerir los lácteos en el transcurso del día. Otra forma fácil es no consumir lácteos que contengan lactosa. Entonces eso es una forma fácil de no tener estos síntomas tan marcados. Justamente hablabas de los síntomas y Michael, de que no sabía si era o no intolerante a la lactosa. ¿Cómo lo sabes? Tú dices que, exactamente, tú dices que se tienden a confundir. Pero ¿cómo nosotros podemos saber en casa si somos intolerantes? Pero además, algo que quiero que me contestes también es el tema de los niños. ¿Cómo podemos descubrir que los niños son intolerantes a la lactosa si no son capaces de hablar o decirnos qué es lo que le está pasando? Mira, en general, lo que yo recomiendo para los adultos, que es más fácil, más barato y todo, si nosotros sentimos que a lo mejor estamos muy hinchaditos la mayor parte del día, la mayor parte de la semana, en ese caso sacar quizás los lácteos con lactosa por un tiempo y si se disminuyen los síntomas vamos a saber si somos intolerantes o no. Otra forma de saber, sobre todo los niños, que a lo mejor es más difícil hacer esto porque necesitan más el aporte de calcio y de distintos nutrientes que tiene la leche, en ese caso es hacer un test, el test que se llama de hidrógeno expirado o también el test de intolerancia a la lactosa. Perdón. Hay dos tests. Entonces, es cosa de hacerse ese test y en el fondo vamos a saber si tenemos intolerancia o no. Y este test pinchándolo, es de sangre. Lo que pasa Como un test es... de alergia, ¿no? Sí, es como un test de alergia, pero por ejemplo, el de intolerancia a la lactosa te dan lactosa como 50 gramos, que es bastante en el fondo, que es como tomarse un litro de leche. ¿Y si explotas? Claro. Sí. ¿Y eso qué te provoca? O sea, una Eso mismo colitis. estaba Te dejan pensando. en un cuarto encerrado y oscuro. No, o sea, no vengáis a trabajar, por respeto a tus compañeros. La lactosa se divide en glucosa y galactosa. Ya cuando nuestro intestino funciona perfecto, la enzima esta, a la larga vamos a hacer esta división. Si no tenemos la enzima, no se va a generar glucosa. Entonces, con este test, ¿qué va a pasar? Miden los niveles de glucosa en sangre. Entonces, cuando en realidad funciona nuestra enzima, vamos a tener niveles altos de glucosa. Una especie de diabetes. Exacto. Oye, vamos a revisar un No. Twitter, Catherine. Estamos conversando con nuestra nutricionista invitada. Alejandra nos dice, tengo gastritis crónica. ¿Es bueno no consumir lactosa? Ok, cuéntanos un poco dónde se encuentra la lactasa, dónde se hace como el proceso de digestión Mira, y de absorción para ver si tiene que ver con la gastritis. lactasa principalmente se encuentra en el intestino delgado. Entonces, en ese proceso de gástrico, en la guatita en general, que es donde tiene problemas ella, no es tan relevante. Sin embargo, si tenemos a lo mejor un grado pequeño de intolerancia a la lactosa, vamos a hacer que los síntomas sean mayores de este Claro, vas a problema. sumar síntomas. Exacto. Vas a sumar el síntoma de la Pero gastritis si con no el de la tenemos- intolerancia. Cuando uno se confunde. Claro, y ahí hacemos... ¿La Hablando de intolerancia a la lactosa confusión. se sana en algún momento? ¿Yo puedo hacer un tratamiento para dejar de ser intolerante a...? Déjate tomar Es progresivo, o sea, cada vez va pasando más que tienes más intolerancia. Sin embargo, estas personas que no, más aún. no es por un tema genético, sino que se la gatillaron por un tema de dejar de consumir cosas que tuvieran la lactosa, si incorporamos de nuevo los lácteos, vamos a generar de nuevo la enzima. ¿Ya? Entonces, en esos terapia. casos, claro, en esos casos sí podría funcionar que en el fondo sanamos.